Toda la clase se desarrolla bajo el mismo formato y el cierre obviamente es bajo el mismo formato. El aprendizaje, aunque él dice, ¿ves? Hay un intento interesante cuando él dice, escriba lo que ustedes entendieron con sus propias palabras. Pero no hubo posibilidad en el transcurso de la clase de dar sus propias palabras. En el transcurso de la clase lo que se observó fue repetición, de manera que los chicos lo que van a escribir es lo que recuerden de lo que se dijo. Entonces, el aprendizaje, el concepto de aprendizaje está basado única y exclusivamente en una memoria y en una memoria a corto plazo en este caso, ¿no? Si hubiera dicho, por ejemplo, hagan un resumen de lo que pasó aquí hoy, o hagan un resumen de lo que les pasó en la casa, o hagan un resumen del fin de semana, de 2, 3, 4, 5 líneas, no importa. Ahí hubiéramos podido evidenciar realmente la comprensión de la esencia de lo que es un resumen. Pero no, o sea, estamos basados solo en la memoria y solo en la repetición. Y eso es así porque así han sido formados los docentes. Así fuimos formados los docentes y no hasta ahora pues no ha habido cambios en el sistema educativo y en el modelo curricular, pero esos cambios que están escritos en el modelo curricular, en el MOSEIP, se leen, pero se leen también bajo la perspectiva de cómo tú aprendiste y cómo tú consideras que es el aprendizaje. Entonces, el propio maestro, ese proceso de análisis, de síntesis que hablábamos hace rato, deben comenzar a hacerlo los propios maestros a partir de la interpretación y del análisis de lo que tiene el museo, que te da la pista. Hay una queja también a nivel de los docentes respecto al MOSEIP, y es que ellos no han recibido del Ministerio de Educación ningún tipo de información ni de taller que los actualice con respecto a ese modelo educativo flexible, contextualizado, integrado, y entonces en buena medida difícil predicar algo que no se conoce. Y eso es grave porque eso implica un proceso de orientación formal, porque la concepción del MOSEIP es diferente a la otra. Y puede generar una situación que para mí es muy grave, como se apunta en varias conversaciones que tuve con algunos dirigentes indígenas en Lago Agrio, en Cascales, sobre todo en Cascales, y en Sushufindi, pero sobre todo en Cascales. Uno de los dirigentes se acercó y me dijo que por favor los ayudáramos a que el ministerio cambiara el museo, porque ellos se estaban dando cuenta que los estudiantes que salían egresados de la educación intercultural bilingüe no podían acceder a la universidad. Entonces eso es terrible. Eso es terrible y eso implicaría, digamos, una vida bien profunda y un análisis bien profundo. Porque, en primer lugar, el MOSEIP, un intento fabuloso de rescate del modelo educativo de los pueblos y nacionalidades aquí en Ecuador, tiene una connotación directa de aprendizaje relacionado con la idiosincrasia del pueblo. Entonces, por un lado, no está siendo bien aplicado el MOSEI y por otro lado, los instrumentos para acceder a la educación superior no lo consideran. Entonces es una lástima que se vaya a perder ese esfuerzo, que se vaya a perder esa manera de ver la educación solamente por el hecho de que la universidad no, el CENESID, con el diseño de las pruebas no ha considerado lo que tanto pregona en el reglamento de régimen académico y en la ley de educación, que es precisamente la interculturalidad. Hay un asunto suplementario, y es que aun y cuando los docentes conocieran la lógica de cómo planificar y cómo desarrollar el microcurrículo en clase, sin embargo, no cuentan con recursos instruccionales, no cuentan con material didáctico adecuado y utilizan exactamente el mismo texto que el currículum general de educación básica. Luego, no tienen nada en lengua propia, en este caso el quichua, no tienen ningún tipo de posibilidad de acceder a cuentos de la tradición, no tienen ¿Por qué?
porque no se han impreso, no se han difundido y aparentemente todavía, si es que existen en diseño, no se han pasado en físico y no han sido distribuidos a los maestros, quienes al día de hoy, 2019, finales de enero, no disponen de material educativo en lengua quichua, ni shuar, ni otras lenguas. Bueno, esa es una carencia. Y además, así como es una carencia, también es una oportunidad. También es una oportunidad de construirlo, pues, y de hacerlo. Una carencia que puede ser superada de diversas maneras y es haciendo realidad el propio MOSEIP con la participación de la gente de las comunidades. Esa es una vía fabulosa. Imagínate tú que tú pudieras hacer una jornada de cuentos, de fábulas, de historias, que luego los niños puedan escribirlas. Y entonces ahí tienes esa carencia como una oportunidad buscando la manera de trabajarla porque tienes la escuela que es una fortaleza. Entonces yo creo particularmente que, bueno, los seres humanos necesitamos darle, digamos, otra mirada a lo que estamos haciendo. No, cuando nos acostumbramos a trabajar de una manera, a vivir de una manera, a pensar de una manera, creemos que no hay otras formas de verlo. Y luego cuando podemos descubrir, que eso es una de las cosas bonitas de este proyecto, que es la oportunidad de que el maestro se vea y que escuche los comentarios de los otros maestros y podamos descubrir otra manera de hacer las cosas, eso impacta positivamente en el maestro como ser humano y como profesional, es decir, en su propia identidad, en su imagen. Entonces, si se logra a través de la revisión del MOSEIP, a través del trabajo con las universidades, a través de la creación de los propios espacios reflexivos, a través de la apertura y de pensar que el maestro no es el que se la sabe todo, sino que podemos invitar a gente de la comunidad un día a hacer, por ejemplo, en el área de ciencia, la preparación de una comida y entonces ver el valor nutricional de los alimentos. Un día hacer, digamos, un paseo por la zona y empezar a ver las características geográficas y es tener, eso significa que tienes que tener claro el principio de vinculación teoría con la práctica, el principio del aprendizaje colaborativo, es decir, principios importantes que sustentan el proceso de aprendizaje más allá de la memoria y de la mera repetición.